Bueno, acá tengo el último libro de Martín Caparrós, Sarmiento, nada menos, Sarmiento se llama. Y ahí lo tenemos a Martín Caparrós desde Madrid. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Cristina, ¿vos? Bien, lo más bien por acá, mirando tu último libro y recordando que hace unos años estuviste en el programa con un libro sobre Echeverría y ahora Sarmiento. Sí, se me armó una rara sucesión así de los grandes fundadores de la literatura argentina, que en realidad nunca intenté hacer como tal. O sea, Echeverría lo escribí hace unos años porque me interesaba mucho el personaje, alguien que Eh, había decidido que la Argentina para ser un país realmente tenía que tener una literatura y en ese momento no la tenía, 1830, sí, entonces ujú. empezó a escribir esos poemas bastante malos, pero al mismo tiempo muy entusiastas y muy supuestamente nuestros, ¿no? Y ahí Pero me acuerdo quedó. que tuviste una mirada muy positiva de Echeverría en ese momento, de la Es un cautiva, personaje que del me... matadero. Sí, perdón. ¿No es cierto? ¿Decías? Que tuviste una mirada positiva, me decías que El Matadero te parecía una novela excelente, que había sido Sí, una lo sorpresa curioso. para vos, eso me acuerdo. Sí, lo curioso es que El Matadero fue algo que Echeverría no quiso publicar, porque a él le parecía que no estaba terminada y Sí. dejó el borrador ahí tirado, y recién se publicó justamente durante la presidencia de Sarmiento, en 1871, si no recuerdo Eh, mal, publicaron un amigo de Echeverría, Juan Juan María Gutiérrez, Gutiérrez. Juan María Gutiérrez publicó las obras completas de Echeverría e incluyó El Matadero, que Echeverría nunca había querido publicar. Y es de lejos lo mejor que he Lo mejor que escrito. escribió. Bueno, eso se cuenta, en Sarmiento aparece ese episodio. Sarmiento en un momento comenta lo de Juan María Gutiérrez y Sí, Echeverría y el sí, sí, matadero. porque él era un poco a mí. Bueno, él fue a visitar a Echeverría cuando Echeverría estaba exiliado en Uruguay, en Montevideo, en los años 40, en la época de Rosas, y Sarmiento, que estaba de viaje para Europa, pasó a visitarlo Eh, y lo admiraba. Era mucho más joven Sarmiento que Echeverría, lo admiraba, y sin embargo, después siempre le dio como una especie de tristeza del final así como un poco penoso que había tenido Echeverría, que vivió pobre y en el exilio en exacto. 1850 o una cosa por el estilo. Y a mí me había impresionado cuando escribí sobre Echeverría cómo Sarmiento en 3 líneas lo había definido así taxativamente. ¿Qué Ya dijo? no me No me acuerdo acuerdo. exactamente esas líneas, pero me acuerdo que me pareció que esas 3 líneas marcaban la diferencia entre un escritor laborioso como era Echeverría y un gran escritor como era ¿Cómo era Sarmiento, ¿no? Sarmiento? Y no te acuerdas de las tres líneas. No, hablaba del pobre Echeverría como rodeado por los salvajes de la Pampa, ya no me acuerdo Claro, exactamente, otro claro, día las claro, busco y las claro. mando. Bueno, vos me imagino que como todos, hay un Sarmiento cuando somos chicos y vamos al colegio con la espada, con la pluma y la palabra. Hay otro Sí. Sarmiento en la adolescencia que te enojaba un poco, ahí te distanciaste de la figura de Sarmiento. Y con los años viene, no sé cómo llamarlo, el equilibrio. Bueno, no sé si equilibrio, pero para empezar, ese Sarmiento de la infancia era muy fuerte para mí porque, bueno, seguramente a vos te pasó lo mismo. La escuela argentina, la escuela pública argentina sobre todo, era una productora de sarmientitos. Lo que querían era que fuéramos todos émulos pequeños Sarmiento, ¿no? Mm. Te lo decían y te lo Era el imbuían, modelo, digamos. claro. Sí, ese que alumno ejemplar, ¿cómo se llama? Asistencia perfecta, no había faltado nunca, era insoportable. Es verdad, eso se Este, decía. Sarmiento ni un día faltó al colegio, ¿no es cierto? Eso se decía. Eh, Sí. Tampoco fue mucho al colegio, porque iba y después aquí los colegios o las escuelas donde iba cerraban, qué sé yo, pero bueno, no importa, forma parte del mito. Y después efectivamente empezó a aparecer ese Sarmiento que despreciaba mucho a los gauchos, a los indios, incluso Exacto. a los españoles, y que era un poco más difícil de defender, digamos. Entonces, efectivamente, en mi adolescencia y después tuve una época de cierto encono con Sarmiento, pero el encono se me pasó cuando releí Facundo. Es uno de los grandes libros de la literatura argentina, que es uno de los 3 o 4 grandes libros de la literatura Mm, argentina. mm. Y entonces ahí volví a interesarme por el personaje, volví a leer sobre él, y me impresionó mucho esto de que alguien salido de un pueblo tan
pequeño y perdido como era San Juan cuando nació Sarmiento, donde además él venía de una familia de clase media baja, digamos, una familia sin recursos y demás, un pueblo de 3.000 habitantes, era nada, que haya podido llegar a todo lo que llegó denota una voluntad, una fuerza, una Mm, energía extraordinaria, ¿no? extraordinario. Él quiso ir al Colegio Nacional de Buenos Aires y no lo aceptaron, ¿no? No lo becaron, no sé cómo fue la cosa. Sí, esa es mi pequeña revancha, porque digo, él obviamente ha hecho todo tanto mejor que casi todos nosotros. Sí, Yo como exalumno del Nacional de Buenos Aires, me quedaba el tristísimo consuelo sí, de esa venganza de decir, bueno, él quiso venir y no lo dejaron. y lo Había un momento cuando él tenía 15 años más o menos en que los gobernadores iban a mandar alumnos de cada una de las provincias a Buenos Aires para estudiar allí y por una trapisonda política, por un arreglo, un amigo del padre, bla, 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 a Sarmiento no lo mandaron y siempre se quedó muy resentido. sí, El sí. hijo de Sarmiento, en cambio, Dominguito, sí Fue, pudo ir. Dominguito fue Sí, sí, al Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero ese resentimiento de Sarmiento, esa rabia de Sarmiento, en el libro aparece muchísimo todo el tiempo, ¿no? Está muy marcado eso. Vamos a decir una cosa para que se entienda. Eh, bueno, hay una trampa ahí que después hablaremos, pero en principio digamos que está narrado por Sarmiento, está en primera persona. sí, en principio, o sea, es una, digamos, primera persona de Sarmiento basada además en los 6 años que está de presidente, su época en Exacto. el poder, con lo Y cual es muy también una reflexión sobre el poder, sobre qué claro, se puede hacer con eso y qué no se sí, puede, etcétera, etcétera. Pero es cierto eso que decías, que Sarmiento en un punto estaba muy resentido con muchos sectores y con muchas eh, personas. Era de estos que siempre tenían la sensación de que no los valoraban, estas personas que tienen la sensación de que no las valoran como deberían, que en general es mentira, pero en el caso de Sarmiento era verdad, quiero decir, no lo valoraban como se merecía, mm, y eso le producía como una especie de eso de rencor, de resentimiento fuerte, mm. que de vez en cuando explotaba, no por nada le decían el loco El Sarmiento, loco, que era un claro. personaje Vos muy, estuviste en la muy casa de Sarmiento, ¿no es cierto? Fuiste a la casa de San ¿Cómo? Juan. ¿Estuviste en la casa de Sarmiento alguna vez? Estuve con la escuela primaria hace muchísimo tiempo y después volví cuando escribí un libro que se llama El Interior, donde recorría un poco El las país. provincias argentinas y volví, por supuesto, a ver el telar de Doña Paula y ¿Qué hay un todas esas cosas. museo? ¿Cómo es? ¿Hay un museo en la casa? ¿Cómo? ¿Hay un museo en la casa? ¿Cómo es? Hay un museíto, pero es una casa muy chiquita, es un lugar realmente que uno se da cuenta de la dimensión del asunto, ¿no? Realmente es un lugar muy chiquito. Me hace acordar esto que decís, en la primaria, capaz que vos también dibujábamos a Doña Paula en el telar, todo eso me acuerdo muy bien, yo Claro. dibujando, pintando, ¿no? Yo Son como siempre fui muy imágenes. malo dibujando, o Bueno, sea yo que quizás también, tratar pero de usar hacíamos eso, digo. Sí, 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 pero yo creo que debo haber tratado de usar el Simulcop, que era esa cosa que Bueno, una usábamos el especie de Simulcop, espectro. claro. Hay gente que nos escucha que ¿Viste? dice, ¿de qué estarán hablando? ¿Qué Sí, será sí, eso? no, no. Pero usábamos Hay, el hay Simulcop. excavaciones arqueológicas en algunas zonas de la Argentina donde aparece Simulcop, así que Todavía, si quieres todavía se puede buscarlo, rastrear. sí, sí. Bueno, decía yo que el libro está en primera persona. Sarmiento está reflexionando en los últimos días de su gobierno. Ya están por terminar el periodo de 6 años. Pero después descubrimos, esto lo puedo contar o no, no es Sí, por se puede supuesto. contar. Aparece Ujú. otra figura que es Aurelia Vélez, la hija de Vélez Arfield, el autor del Código Civil, que fue el Sí. amante de Sarmiento. Y aparece la figura de Aurelia como una especie de ghostwriter. Eso es ella en Algo realidad. así. Porque, ¿por qué se te ocurrió narrarlo de esa manera? No querías tomar directamente la voz de Sarmiento. Él tiene Recuerdos de Provincia, por ejemplo, es un libro autobiográfico, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que en realidad es un poco lo que decís, quería tener una excusa para decir, bueno, finalmente este no es Sarmiento en primera persona, porque habría escrito de otra manera, digo, Sí, lo he leído bastante y yo no quería reproducir la prosa de Sarmiento. Lo que quería era armar un relato que funcionara. Entonces, seguro. no quería decir pese a que está en primera persona, quería armar una especie de subterfugio para poder decir, bueno, es y no es. Y Sí. entonces se supone que es lo que Sarmiento
todo el relato es lo que Sarmiento le fue contando a su amante, Aurelia Vélez, pidiéndole que después lo contara como si fuera él mismo quien Por eso estuviera decía lo narrando. del ghostwriter, ¿no? El escritor así, Sí, fantasma. sí, 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 es algo así. Y además, además porque la figura de Aurelia Vélez, que yo la verdad que casi no la conocía, me fascinó, me parece un gran Vos sabés que personaje. yo Quiero me decir, acordaba leyendo tu libro, hace mucho, unos cuantos años, yo creo que fue en los 90, salió una biografía de Aurelia Vélez que la hizo Araceli ajá, Bellota. Y en ese, sí. sí, y en ese momento circuló bastante ese libro y se popularizó la Ah, figura de Aurelia, ¿no? mira, yo, ¿sabes qué? Te confieso que, por supuesto, para escribir este libro leí esa biografía, pero no Ah, la había visto ah, en su sí, momento sí. no la había conocido, Bueno, y vos siempre, realmente es muy Martín, has viajado interesante. mucho y capaz que ese año estabas afuera o algo por el estilo. Sí, Vaya a no lo saber. sé, Porque es un libro que circuló pero mucho en ese momento. ya, no, el personaje es increíble porque es una chica de buena familia, digamos, porteña, a la que su padre, que era un gran jurista y un Jurista, personaje muy significativo de ese el autor momento, del Código Civil. casó. Sí, Dalmacio Vélez Arfield, que incluso terminó siendo ministro del Interior de De Sarmiento. Sarmiento, Pero sí. bueno, mucho antes que eso, casó a su hija con un primo segundo y no sé qué. Y a Aurelia ese casamiento no le gustó ni un poco, y entonces decidió que iba a tratar de sabotearlo o algo así, arrojándose a los brazos de un secretario de su marido. Y se arrojó a los brazos y el marido lo vio, porque ella lo que quería era que el marido lo viera. Lo que no contó es que el marido iba a ser tan bestia que le pegó 4 tiros al secretario, lo ¿Al mató. secretario lo mató? Sí, 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 al amante, supuesto amante de su mujer, lo mató y ni siquiera lo condenaron porque se consideraba en ese momento que un marido que encontraba a su Ah, mujer humillado. en una relación adúltera tenía derecho a matar al otro, ¿no? Mm. Pero bueno, así Aurelia se liberó un poco más de lo que habría querido de su marido, y después entró en esa larga relación con Sarmiento. Estuvieron como 25 años Sí, sí, sí. de Con idas y amantes, venidas. Pues lo cual, Sarmiento además para- tuvo muchos otros romances, tengo entendido. bueno, antes sí estuvo casado, bueno, fue amante de la madre de su hijo, y el marido de la madre de su hijo murió muy rápido y entonces él se casó con la madre de su hijo y dijo que el hijo era suyo y no del marido. Ahí hubo como un lío. Pero ¿de quién era Pero, Dominguito pero me gusta mucho finalmente? la relación. ¿Dominguito ¿Cómo? era el hijo de Sarmiento? No sabemos eso, ¿no? Eso Sí. decían. La madre de Dominguito decía que ella no había tenido mucha relación con su marido, que ya era un señor muy mayor y demás, y que solo había tenido relaciones sexuales con su amante, que era Sarmiento. Mm. Como además el marido también se llamaba Domingo, pudieron ponerle Domingo al hijo y daba para cualquiera de los dos lados, era Mm. una ventaja. Pero dejame un momento de reivindicar a Aurelia Vélez, quiero decir bueno, eso, 25 años de amante de un señor, y ella no quería ni casarse, ni ser su esposa, ni nada, lo cual en la pacata sociedad porteña de 1860, 1870, le debe haber resultado bastante caro, Pero bastante por difícil, supuesto. pero ella quiso mantener su independencia, su autonomía, Mm. y lo hizo toda su vida, ¿no? Y con Sarmiento la relación así funcionó bien, porque no debe haber sido sencillo tampoco. De esa manera No, debe funcionaban. haber sido No, para tremendo. nada. Hay tantos aspectos que Sí, se ven acá, los distintos problemas que tuvo que enfrentar en la presidencia y demás. Y a mí me dio gracia, porque estaba leyendo, no, esto no está en el libro, pero en alguna nota que te hicieron en estos días, esto se relaciona un mm. poco con el bloque anterior que estuvo Pablo Gerchunov con su biografía de Alfonsín, porque vos Ah, decís, ok. te preguntan, cosa que Gerchunov dice, los personajes históricos son de su momento y no hay que traspolarlos ni imaginar nada. Pero te dicen, hoy, ¿qué sería Sí. Alfonsín? Y vos, Sarmiento, y vos decís, una especie de alfonsinista, ¿no es cierto? Un, Sí, yo estoy de acuerdo con Gerchunov en que no hay que por hacer ese eso. tipo de Pero me dio gracia extrapolaciones. porque remitía a lo que acá tratamos en el bloque anterior, ¿no? Las ideas de Sí, Sarmiento. Qué sé sí. yo, las ideas No de sé, Sarmiento me sobre estaba el campo, acordando. por ejemplo, la educación ni hablar, pero el tema del campo, de las parcelas, ¿no es cierto?
Sí, él lo que quería era armar una especie de Argentina de clase media laboriosa y más o menos educada, ¿no? Entonces, justamente porque veía que el problema del país era que había grandes terratenientes, como Rosas, como Quiroga, como Urquiza, como la mayoría de ellos, que eran dueños de sus provincias, y por otro lado, una especie de proletariado rural, los gauchos, que seguían a estos terratenientes y eran ejércitos privados de cada uno de ellos. Entonces necesitaba romper con eso, porque eso era lo que había creado este estado de enfrentamiento ya llevaba 40 o 50 años en la Argentina. Y su idea para romper con eso era eso, distribuir las tierras entre familias, en general él quería que fueran blancas e importadas, digamos, entre familias así civilizadas, que tuviera cada uno un trocito suficiente para vivir más o menos bien, para mandar a los chicos a la escuela, y eso, repartir, armar una especie de sociedad rural de clase media educada. En ese sentido digo que 100 y pico de años antes, de algún modo se habría parecido a cierto alfonsinismo, pero me hace acordar todo el tiempo a mi profesor de historiografía en París hace décadas, que se llamaba Bonneau, y que siempre decía, cuando uno quería suponer la historia, él siempre decía sí, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, para decir, pues, no Por supongan, muchachos, supuesto, no sirve la para historia es nada lo que eso. es. Pero de todas maneras ese proyecto, digamos, por muchos motivos, no fue el que finalmente se impuso, ¿no es cierto?, en la Argentina. No, No. claramente no, claramente no. De hecho, ya en ese momento empezaban a llegar migrantes, habían llegado, digo, en el momento de la presidencia de Sarmiento, habían llegado ya muchos migrantes italianos, antes de lo que solíamos creer, no Mm, todos llegaron a partir de 1880, mm. y esos inmigrantes italianos a Sarmiento no le gustaban nada, porque se quedaban en la ciudad, trataban de vivir de expedientes, de cosas poco claras en los barrios no muy así, en los barrios confusos de la ciudad. Entonces ya estaba empezando a decepcionarse con los inmigrantes que venían y estaba tratando de ver cómo hacer para filtrarlos, cosa que nunca pudieron hacer, obviamente, ¿no? Claro, también se lo criticó muchísimo por eso, ¿no? Por Ujú, discriminarlos. sin duda. Inmigración sí, pero hay que ver cuál y cómo. Sí, era como una especie de intento imposible de manejar eso, cómo ibas a hacer para manejar qué tipo de gente venía y qué tipo no, Pero etcétera, por etcétera. supuesto. Pero con los italianos, por ejemplo, tuvieron problemas muy graves con los inmigrantes en la fiebre amarilla, que también fue durante la presidencia de Claro, Sarmiento. acá Eso a está mí me contado, sí. llamó la atención, Sí, porque estaba yo en medio de la pandemia, estaba sí. encerrado acá eh, y lo que veía era una situación similar 150 años antes, ¿no? Claro, totalmente. Este, y, Y me estaba sí, acordando y ahí tuvo también mucho que ver con de los italianos. el libro de Laura Ramos que salió no hace tanto, Las maestras de Sarmiento, ¿no es cierto? Que además tuvo mucho éxito, Ujú, donde cuenta estas ujú. historias, estas maestras norteamericanas que trae Sarmiento para acá. Bueno, me tengo que ir, Sí, sí, sí. nos queda un bloque todavía, pero se nos está casi terminando el programa. Me alegro de verte, sé que venís pronto en estos días a Buenos Aires, así Sí. que te veremos por acá. Mientras tanto, tenemos Bueno, Sarmiento, la nueva novela de Martín Caparrós. Te mando un beso, Martín, y muchas hasta gracias. pronto. Hasta pronto. Nos Ujú. vamos a un corte, Vale. enseguida volvemos.